Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Prepárense para un viaje lleno de romanticismo, de emociones y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón a todos, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en una de las declaraciones más románticas que hemos escuchado salir de la boca de Kerem Bürsin. Y la verdad es que es algo que nos hace suspirar a todos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, jamás dejaré de amar a Hande. Esa simple frase, esas pocas palabras, uff. Es algo que calienta el corazón, ¿verdad? Pero antes de entrar en detalle y analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, quiero darles la bienvenida a todos los que se están uniendo por primera vez. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir, porque aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las novelas turcas, de sus protagonistas, de sus parejas, y por supuesto de todo lo que nos hace soñar. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y únete a esta gran familia. La familia de los soñadores. Ahora sí vamos al meollo del asunto. La declaración que Kerem Bürsin hizo sobre Hande. Primero que nada, hay que recordar que estos dos, Kerem y Hande, se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air. Y bueno, ya saben cómo va la cosa, la química en pantalla traspasó la pantalla y se enamoraron de verdad. Vivieron un romance apasionado, de esos que nos encantan ver en la vida real. Y aunque su relación, lamentablemente, llegó a su fin, las palabras de Kerem, incluso después de la ruptura, demuestran el cariño y el respeto que siente por Hande. En una entrevista, en una conversación informal, o en alguna aparición pública se le preguntó a Kerem sobre Hande, sobre su relación, sobre lo que sentía por ella. Y fue en ese momento, en ese instante, cuando soltó esa frase que nos dejó a todos boquiabiertos: jamás dejaré de amar a Hande. Imaginen la escena. La cámara enfocando su rostro, sus ojos quizás con un brillo especial, la voz, tal vez con un toque de emoción, pronunciando esas palabras. Es inevitable que nuestra imaginación vuele, ¿verdad? Nos transportamos a ese momento, sentimos la intensidad de sus sentimientos, y nos dejamos llevar por la magia de la historia. Analicemos un poco esta frase, ¿les parece? No es una frase cualquiera. No es un simple cumplido. Es una declaración profunda, llena de significado. Jamás implica para siempre, sin fin. Es una promesa, un compromiso, un sentimiento que trasciende el tiempo y las circunstancias. Dejaré de amar. ¿Cómo se puede expresar más fuerte un sentimiento? Es decir, es como decir que ese amor, esa admiración, ese cariño que siente por Hande, va a estar siempre presente independientemente de lo que suceda. Es una frase que nos demuestra que el amor, en sus múltiples formas, puede ser eterno. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque a menudo nos encontramos con rupturas sentimentales que terminan en resentimientos, en malas palabras, en discusiones. Vemos parejas que tras la separación, se convierten en enemigos, en personas que se evitan y que se lanzan indirectas a través de los medios. Pero Kerem con esta declaración demostró madurez, respeto, y sobre todo, un amor que va más allá de una simple relación romántica. Es un amor que nace de la admiración, de la conexión, de la experiencia compartida. Es un amor que reconoce la importancia de la otra persona en su vida, y que la valora a pesar de que el camino haya tomado una dirección diferente. Es fácil dejarse llevar por el rencor, por la frustración, por el dolor. Es mucho más difícil, pero infinitamente más valioso, mantener una actitud de respeto y cariño. Kerem nos da una lección de vida, nos muestra que es posible terminar una relación de manera civilizada, sin perder la admiración por la persona que un día amaste. No sabemos exactamente qué circunstancias rodearon esa declaración, cómo fue el contexto, pero lo que sí podemos deducir es que Kerem quiso dejar claro que Hande es una persona importante en su vida, alguien a quien respeta y a quien siempre va a querer. Y eso, señores, es algo que no se ve todos los días. Es un gesto de nobleza, de generosidad, de inteligencia emocional. Y es que como fans, como seguidores de su historia, de su romance, de su trabajo, nos encanta ver este tipo de gestos. Nos gusta ver que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, el cariño y el respeto prevalecen. Es algo que nos enseña mucho sobre las relaciones, sobre cómo afrontar los finales, y sobre la importancia de valorar a las personas que han sido significativas en nuestras vidas.
Nos muestra que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Ahora, es importante aclarar que esta frase, jamás dejaré de amar a Ande, puede ser interpretada de muchas maneras. No sabemos si se refiere a un amor romántico en el sentido estricto de la palabra, o a un amor de amistad, de compañerismo, de admiración. Podría ser un amor profundo, un cariño incondicional, una conexión que trasciende las etiquetas. Pero lo que sí sabemos es que Kerem reconoce la importancia de Ande en su vida, y eso es lo que realmente importa. Es un reconocimiento, un tributo a la persona que fue, a la experiencia vivida, a los momentos compartidos. Podemos imaginar que para Kerem, Ande representa mucho más que una simple expareja. Representa una etapa importante de su vida, una época de crecimiento personal y profesional, una persona que le dejó una huella imborrable. Y es lógico que a pesar de la distancia, ese cariño y esa admiración persistan. Y por supuesto, esto ha sido un tema muy comentado en redes sociales. Los fans de ambos actores y especialmente los fans de la pareja han reaccionado con emoción, con sorpresa, y sobre todo con cariño. Es que ¿cómo no reaccionar ante una declaración así? Es algo que nos hace creer en el amor, en la madurez, en el respeto, y en la capacidad de mantener una buena relación, incluso después de haber terminado una relación romántica. Es un mensaje de esperanza, de optimismo, de que es posible salir adelante incluso cuando las cosas no salen como uno espera. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de memes y ediciones dedicadas a la pareja. Los fans revivieron momentos especiales del Love is in the Air, compartieron fotos y vídeos de sus apariciones juntos, y recordaron la magia que desprendían. Es que Kerem y Ande con su química y su encanto conquistaron a millones de corazones en todo el mundo. Y su historia de amor, aunque haya tenido un final diferente al que muchos esperaban, sigue siendo recordada con cariño y admiración. Y hablando de redes sociales, no puedo dejar de mencionar las diversas especulaciones que siempre surgen alrededor de Kerem y Ande. ¿Volverán a estar juntos? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? La verdad es que no lo sabemos. Las redes sociales a veces son un hervidero de rumores y teorías conspirativas. Se analizan cada publicación, cada foto, cada gesto, en busca de señales que confirmen o desmientan las especulaciones. Pero al final, la realidad es que la vida de cada persona es un misterio, y solo ellos saben lo que sucede en sus corazones. Lo que sí sabemos es que ambos están rehaciendo sus vidas, cada uno por su lado, concentrados en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Kerem con su talento y su carisma, sigue triunfando en la actuación, y Ande con su belleza y su profesionalismo, también continúa cosechando éxitos. Y lo importante es respetar sus decisiones, y apoyarlos en cada paso que dan. No importa si están juntos o no, lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras. Es fácil caer en la tentación de fantasear, de imaginar un futuro juntos, de soñar con un reencuentro romántico. Pero al final, lo que más importa es el respeto a la individualidad, a las decisiones personales, y a la privacidad de cada persona. Lo importante es que ellos estén bien, y que puedan seguir adelante con sus vidas, sin importar las expectativas de los demás. Pero volviendo al tema de la frase a la declaración, es importante recordar que Kerem y Ande nos regalaron un romance inolvidable. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron emocionar. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado, la química que tenían en pantalla, y el cariño que se profesan, siempre quedarán en nuestra memoria. Nos demostraron que el amor puede ser una experiencia maravillosa, llena de alegría y de felicidad, y que a pesar de las dificultades, siempre habrá un lugar para el cariño y el respeto. La historia de Kerem y Ande es una historia de amor que, aunque haya tenido un final diferente, sigue siendo una fuente de inspiración y de esperanza. Nos enseñaron que es posible encontrar el amor en el trabajo, que es posible vivir un romance apasionado, y que es posible mantener el cariño y el respeto, incluso después de la separación. Su historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más importantes de la vida. Y aquí es donde entra en juego la magia del cine, de las novelas, de las series turcas. Nos permiten soñar, nos permiten creer en el amor, nos permiten fantasear con finales felices. Y aunque la realidad a veces sea diferente, siempre tendremos el recuerdo de esos momentos especiales, de esas miradas cómplices, de esas frases que nos marcaron.
Las series turcas, con sus historias llenas de romanticismo, de drama y de emociones, nos transportan a otro mundo, nos hacen olvidar, por un momento, los problemas de la vida cotidiana, y nos permiten vivir, a través de los personajes, experiencias inolvidables. Las novelas turcas, con sus tramas apasionantes y sus personajes entrañables, nos recuerdan que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseñan que es importante luchar por nuestros sueños, que es importante valorar a las personas que amamos, y que es importante vivir cada momento con intensidad. Y sobre todo, nos recuerdan que la esperanza nunca debe perderse. Así que, en resumen, el vídeo de hoy ha sido un pequeño homenaje a la declaración de Kerem Bürsin, a sus palabras, a su cariño por Hande Erçel. Hemos analizado la frase, hemos reflexionado sobre su significado, y hemos hablado sobre la importancia de mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. Hemos recordado la magia del Love is in the air, la química innegable de Kerem y Hande, y la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Hemos celebrado el amor en todas sus formas, la madurez emocional, y la capacidad de afrontar las adversidades con valentía y con respeto. Hemos aprendido una lección valiosa sobre las relaciones, sobre cómo afrontar los finales, y sobre la importancia de valorar a las personas que han sido significativas en nuestras vidas. Y por supuesto hemos hablado sobre la importancia de respetar las decisiones personales, de apoyar a nuestros ídolos, y de no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. Lo importante es que Kerem y Hande sean felices, y que puedan seguir adelante con sus vidas, sin importar las expectativas de los demás. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta declaración? ¿Creen que Kerem y Hande siempre mantendrán una buena relación? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué recuerdos tienen de Love is in the air? ¿Qué otras frases de Kerem y Hande los han marcado? Déjenme sus opiniones, sus pensamientos, sus sentimientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden ninguna novedad del mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Es un placer compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Adiós.